soy Yoli y es un placer darte la bienvenida a este canal. En este video te muestro cómo hice una reparación para este Sylvanian. Está ya adulto y es de la familia de jirafas. Ha perdido secciones de su pelito y en las partes más altas, como son orejas, cuernos, nariz y hocico, incluso ha perdido el color. En la zona inferior hay una parte en la que se perdió completamente el pelito de esta jirafa y por la parte de atrás también perdió toda una sección en el área del talón. Y es que esta jirafa pertenece a mi hermana y la trae de arriba para abajo, así que el uso ha causado este desgaste. Para poder repararla se necesita fibra sintética tipo peluche y es fácil conseguirla en accesorios para uñas. Por desgracia, el color que necesito no lo tengo disponible ahora, así que adquirí un poco de este polvillo en tono blanco. Y también tengo una segunda opción que serían unos limpiapipas. Te voy a mostrar cómo quedan las dos opciones. En la decoración para uñas se puede conseguir como efecto monstruo, también se le conoce como efecto peluche o efecto terciopelo. Y son pequeños pelitos muy diminutos y que son exactamente el tipo de pelo que tienen los Sylvanians. Como no tengo el color amarillo o naranja que necesita esta jirafa, decidí utilizar el tono blanco. En esta versión las fibras son incluso más pequeñas y son tan diminutas que al frotarlo sobre una superficie se genera una pelusa. Y este quedará perfecto para dar ese efecto súper suavecito y muy fino. El tono blanco se va a ver muy distinto al tono natural de la jirafa, por lo que voy a hacer algunas pruebas para poder comprobar exactamente qué forma me conviene más de aplicar este polvo. La prueba número 1 consiste en una base de barniz con tono amarillo. Este lo estoy aplicando sobre un tip de uña para poder ver cómo va a quedar al final. La segunda prueba es con un barniz transparente efecto mate. Así aseguro que si alguna parte no se cubre por completo con la pelusa, no va a quedar un efecto brillante, que es todo lo contrario a la piel de un Sylvanian. Lo siguiente es espolvorear esta pelucita sobre las muestras, tanto la amarilla como la transparente. Se pueden usar varios objetos para buscar hacer este espolvoreado o cernido. Puede ser con una cucharita o con un pincel. Lo importante es cubrir toda la superficie. No importa que pueda quedar algo grueso por encima, ya que después esto se va a retirar. Como estoy utilizando barnices que curan con luz UV, utilizo una lámpara de luz UV. Previo a este video yo hice pruebas con algunos adhesivos y no me gustó mucho el terminado. Ya que este barniz ha cristalizado o curado, puedo retirar el excedente del polvillo para poder ver cómo quedó este efecto sobre el tip de la uña, tanto en la prueba amarilla como en la prueba de base transparente. Para la recuperación del material es importante tener una base en la cual cae nuestra pelusa. Y de esta forma se puede recuperar después regresando a la bolsa original o al contenedor original. Si no consigues ese tipo de pelucita o efecto para uñas, lo podemos conseguir con limpiapipas. Yo tengo este que es en tono amarillo, aunque no es el tono amarillo que necesita esta jirafa. Para poder crear esta pelusa, se necesita recortar estos pequeños pelitos que tienen los limpiapipas. Se necesita utilizar la tijera más pequeña posible para poder hacer cortes súper pequeñitos. La mayoría de los limpiapipas tienen un aproximado de unos 5 milímetros de ancho. El corte debe de ser mucho más pequeño. Aproximadamente cada corte debe de ser de 1 milímetro.
En verdad debe de ser súper poquito. Y en efecto, este proceso puede tardar un poco, ya que el corte pues debe de ser lo más mínimo posible. Pero al final se consigue este tipo de pelucita. Para este también voy a hacer una pequeña muestra con base transparente. La diferencia entre este efecto creado con limpiapipas y el material para uñas es que este se queda un poco apelmazado. Después de curar, esto va a quedar completamente adherido y se puede retirar el excedente como en las otras versiones. A mí me encanta cómo quedó. Y si lo acercamos a la jirafa, podemos ver que pese al cambio de color en el limpiapipas, porque es más brillante y de un amarillo muy cercano al amarillo limón, al crear los pequeños cortes, este tono se disimula bastante bien y se mezcla con el tono original de la jirafa. El infortunio aquí es que el corte no lo hice tan pequeño como lo necesita el tipo de pelo de esta jirafa, pues me quedó algo larguito. Este corte quedaría perfecto para Sylvanians de pelo largo, como serían los gatitos cálicos. Así que voy a retomar las pruebas con el efecto para uñas en tono blanco. Aquí podemos agregar otro tipo de compensación de color, pues podemos ocupar sombras de maquillaje en el tono que se necesite. En mi caso, se necesita el tono amarillo, así que he buscado todos los amarillos que tengo disponibles y coloco estas pruebas sobre una base blanca. Yo estoy utilizando un pequeño pad de algodón. Al colocarlo en este tipo de algodón, puedo acercar el color sin colocarlo sobre la superficie y así hacer una comprobación para ver cuál es el color que más se acerca a la original. Yo escogí este tono y así hacer las pruebas colocando la base amarilla con el terciopelo blanco, adicionando la sombra de color. Base transparente con el terciopelo blanco, pero adicionando la sombra de color. Después de varias pruebas, a mi parecer esta es la combinación más adecuada. Base transparente, polvo de efecto terciopelo blanco y agregando sombra de maquillaje en un tono amarillo muy pastel. Ya que las zonas que perdieron pelos son muy pequeñas y el área a trabajar es diminuta, se necesita un pincel delineador para colocar la base transparente que va a funcionar como adhesivo sobre la jirafa. La capa debe de ser muy delgada. Si hay gran cantidad de este barniz, va a crear bordes irregulares que no deben de estar en el Sylvanian. Espolvoreo el efecto terciopelo y lo dejo curar en lámpara. Si aquí vas a utilizar otro tipo de adhesivo, pues deberás seguir las instrucciones de ese adhesivo. Con el barniz ya seco, puedo retirar el exceso del efecto terciopelo. Y aquí aplicar la sombra de color amarillo. Aplico la sombra con pequeños toquecitos. En pantalla puede verse un poco brusco, pero es solo por el movimiento que se genera. Pero en realidad lo hice bastante suave. Y repito este proceso en todas las zonas a recuperar el efecto terciopelo. Primero una capa de base transparente lo más delgada posible y después se espolvorea el efecto terciopelo. Se lleva a secar el barniz o adhesivo y termino aplicando color. También agregué correcciones en las partes más altas de las orejas, pues aquí también ya había perdido bastante de este polvito.
Para restaurar un poco su color, estoy utilizando el mismo tono amarillo, lo más similar a la jirafa original. Y aquí doy una capa con un pincel muy pequeño sobre la superficie para poder recuperar ese tono amarillito bonito. En algunas partes de esta jirafa se ha adherido polvo y algunas partículas que cambian su tono, así que con una cinta adhesiva de forma muy suave voy a retirar esas partículas para poder dejarlo limpio y recuperar así el tono original, pues estas partículas de otros tonos visualmente hace que este color cambie, además del uso constante que se le ha dado a esta jirafa, pues ha acompañado a mi hermana en todas sus salidas, pues la lleva en una pequeña bolsita como llavero, y pese al uso de la bolsita, pues ella de repente la saca, le toma fotitos, en fin, juega con su jirafa. Y por más cuidados que le ha dado, pues el uso constante provoca este tipo de desgaste. Voy a acelerar un poco el video para mostrarte cómo se cubre toda la superficie con la sombra. Aquí también voy a restaurar el color de sus zonas naranjitas, que es la parte más alta de su cabeza, donde está su nariz, su boquita y claro, recuperar ese tono en los cuernitos. El punto para poder colocar este tono es ser constante con unos pequeños golpecitos ligeros con la brocha o el pincel, ya que así permite que el pelito atrape la sombra. Hay personas que al restaurar los colores ocupan pintura o incluso mojan ligeramente sombra de maquillaje y así lo aplican. Yo he descubierto que al hacer un proceso así, el pelo queda extraño, como empalmado o duro y deja de sentirse esta suavidad que es característica en los Sylvanians. Así que prefiero utilizar pincel seco. Y al final queda de esta forma. Claro, hay detalles que no se pueden recuperar completo, como pequeñas partecitas en la parte más alta de sus orejas, pero a comparación de cómo estaba antes, ahora se ve casi nuevo. El color se ha restaurado, su pelito también, y luce adorable otra vez para acompañar a mi hermana en todas sus aventuras. A mí me encantó hacer esta restauración. Espero que a ti te haya servido de guía para tus propias creaciones. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!